Darles la más cordial de las bienvenidas a todas, a todos, a nombre del Departamento de Comunicación y del Grupo de Investigación Comunicación para la Sustentabilidad Social. Les agradezco a mis colegas que me dejen compartir un par de ideas, no más de 45 minutos, como preámbulo a esta interesante conferencia. Simplemente me gustaría responder un par de preguntas que probablemente ustedes estén haciendo. La primera sería, ¿por qué está aquí el profesor Thomas Tuft? En primer lugar, debo decirles que está aquí por su entera gentileza personal, por la cual expreso todo nuestro agradecimiento de los colegas del Departamento de Comunicación. Uno tendría la impresión de que los investigadores de trabajo de auténtica relevancia saben que las cúpulas de cristal y los pedestales se pueden dejar para mejor ocasión. El doctor Tuft, que en este momento podría estar en África, al siguiente momento en América Latina, otro en organizaciones de la ONU, del Banco Mundial, otro produciendo en la Universidad de Roskilde o su grupo de investigación Orecom en Dinamarca, nos ha mostrado estos días con enorme sencillez y cercanía con los colegas, con estudiantes de posgrado y de pregrado, con representantes de la sociedad civil, que siempre vale la pena seguir compartiendo y abriendo canales para nuevos conocimientos. Gracias, profesor Tuft, por esta cercanía y buena disposición para con la universidad. En segundo lugar, él está aquí gracias a la iniciativa y a las gestiones de la doctora Rebeca Padilla de la Torre, quien es la investigadora principal de este grupo de investigación en comunicación para la sustentabilidad social. Es en el marco de su actual proyecto de investigación que fue posible que se organizara esta serie de actividades que tuvimos durante toda la semana y que hoy culminan con esta conferencia. Y pues gracias, Rebe, por tu trabajo y disposición para con el departamento y las carreras de comunicación. En tercer lugar, la presencia del doctor Tuft es una de las muchas consecuencias de un ejercicio de sistematización y sobre todo de definición de los senderos que está siguiendo la investigación y por ende la docencia, la extensión, la difusión en el Departamento de Comunicación. Les cuento que en una intensa serie de reuniones desde el año pasado y en el año que transcurre, algunas entre cafés al principio, quizá un hot dog sobre la mesa, una cervecita, ahora las últimas reuniones en montañas de papeles y libros, los profesores investigadores del departamento comenzamos a platicar con el apoyo de nuestros equipos de doctorandos, de maestrantes, de becarios, y nos dimos cuenta que nuestros intereses científicos, los objetos de estudio que estamos planteando en nuestras investigaciones y proyectos propios, podían coincidir en un proyecto intelectual más amplio, un proyecto cuya beta común evidentemente es la comunicación, pero además es la serie de formas en las que todos y todas estábamos abordando diversas preocupaciones y problemáticas sociales de mayor envergadura. Llegamos a la conclusión de que al estar estudiando, como lo hacemos, las organizaciones de la sociedad civil, los emprendimientos sociales, la violencia contra periodistas, la alfabetización digital, las cuestiones de comunicación de género, las redes sociales, etcétera, al mismo tiempo nos estábamos refiriendo a estos otros asuntos urgentes, ineludibles para la academia en las ciencias sociales, como pueden ser la desigualdad, la exclusión social, la violencia en todas sus formas, la vulnerabilidad, la libertad de expresión, la transparencia, las inequidades, la discriminación y, en fin, todos estos asuntos centrales, los viejos y los emergentes, que necesitamos abordar si queremos una sociedad más justa, más democrática, más equitativa y más habitable. Y nos dimos cuenta que ahí claramente en medio estaba la comunicación como nuestro eje común. Y todavía más allá coincidimos en que nuestro proyecto intelectual, el de todos y todas, no es ajeno a las causas ciudadanas y a las causas sociales que se materializan en esta diversidad de expresiones que tienen que ver con la economía, con el ambiente, con las ciudades, con la salud, con los derechos humanos, con la inclusión social, entre muchos otros. Es decir, está la comunicación, pero teníamos que repensarla a la luz de los nuevos cambios y de las nuevas transformaciones del mundo y de Aguascalientes. Y entonces, al empezar a leer sobre esto, una de las referencias clave, pues era Thomas Tuft.
Había que leerlo, había que hablar con él, había que invitarlo a la universidad y conocer de primera mano esta interesante propuesta teórica, sí, pero con una profunda base social y empírica, que es la comunicación para el desarrollo y para el cambio social. Y pues aquí está esta tarde, esa es la respuesta en parte a la pregunta. Así, nuestra propuesta inicial fue delinear este concepto sombrilla en el que cupieran los diferentes proyectos de investigación que denominamos Comunicación para la Sustentabilidad Social. Luego nos constituimos formalmente como un grupo de investigación al que se fueron sumando paulatinamente otros colegas. No voy a abundar en precisiones conceptuales, pero sí voy a decirles que una de las preocupaciones principales en torno a la cual giran nuestras preguntas de investigación y nuestros proyectos tiene que ver con el papel de la comunicación en el mundo y en las condiciones actuales, para favorecer, como decía, una sociedad más justa, plural, democrática, participativa, segura, una sociedad en la que ustedes, estudiantes y de las próximas generaciones, puedan sentirse orgullosos y sostenerla por más generaciones. Y entonces hemos transitado también al ámbito de la docencia. En LSI, el taller de comunicación social, por ejemplo, trabaja directamente con organizaciones de la sociedad civil en sus proyectos, atendiendo demandas, causas, vinculándose directamente. En el taller de investigación del SEO se realiza un interesante proyecto colectivo sobre la inclusión laboral de las personas con discapacidad, por ejemplo. Y pues en este proyecto hay dos grandes convicciones. Una es la del tipo de profesionistas que aspiramos a formar aquí en Comunicación UA, con esa visión crítica del campo de la comunicación que supere y cuestione los viejos dualismos entre los fines expresivos y los fines instrumentales, particularmente pues cuando estos últimos están al servicio del poder, de los monopolios, de las élites o de las empresas. Alumnos con esa capacidad teórica, técnica y práctica para transformar desde la comunicación su propio entorno y su mundo. Y la segunda está anclada en la raíz más profunda de nuestra universidad, que es la visión humanista que caracterizó a nuestros fundadores y está latente en nuestro ideario. Eso diríamos que es la universidad que queremos, una que no puede ser ajena a los problemas de la sociedad que la acoge, una que forma profesionistas de alto sentido social, transformadores, comprometidos. Así que la segunda pregunta y última podría ser, ¿por qué están aquí esta tarde los estudiantes de comunicación, los estudiantes de los posgrados en ciencias sociales, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil? A mí me gustaría responder y pensar que es porque a partir de la exposición de nuestro invitado tendremos la posibilidad de reflexionar sobre ese diálogo necesario entre la teoría y la práctica de la comunicación en el contexto del desarrollo y el cambio social. El profesor Tuft, como dicen los autores del prólogo de uno de sus libros que hemos podido estudiar estos días, ha desarrollado, cito, la capacidad de impulsar espacios y proyectos de investigación que tienden puentes entre la teoría, es decir, la academia, y la práctica, es decir, el mundo de la intervención social. Es también la oportunidad de aproximarnos a lo que en este mismo libro él llama este nuevo modelo de comunicación que no es lineal, ni unidireccional, ni de arriba hacia abajo. Es un modelo dinámico, interactivo, multidimensional y que se abre a múltiples formas de participación ciudadana. Esperemos partir de aquí para después generar nuevos diálogos desde los cuales seguir repensando la comunicación. Y cuando digo comunicación me refiero a esa que impacte en un mejor planeta para vivir, la que es capaz de transformar, la comunicación libre y abierta de la verdad, la que nos convierte en ciudadanos más plenos, la que asegure la sustentabilidad social. Gracias por su presencia esta tarde y yo simplemente quiero dejarle la palabra a nuestra compañera, la doctora Rebeca Padilla de la Torre. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y bueno, antes de pasar de mi 1,50 a 2 metros, me voy a permitir leer un poco del currículum del doctor Thomas Tufte. El profesor Thomas Tufte nos visita de Dinamarca, Danmark, no sé si se pronuncia así, la tierra o marca de los daneses.
Este país o reino, situado al norte de la Europa continental, de acuerdo a algunas estadísticas, es el país menos corrupto del mundo, en donde sus habitantes son los más felices y uno de los mejores países para vivir, en gran medida por su sistema universal de estado de bienestar, en donde todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, ventajas y beneficios que ofrece la sociedad, independientemente del lugar que ocupen en ella. Esto parece difícil de lograr en el contexto de un México si se comparan el número de habitantes entre ambos países, los aproximadamente 125 millones en México y los 5.600.000 de Dinamarca. Además del contexto histórico colonial de nuestro país, su amplia y diversa geografía y población y tantos otros elementos que conforman la problemática del México contemporáneo. A pesar de que un cambio hacia mejores condiciones de vida para todos los mexicanos parece difícil, no debe descartarse como algo imposible. Es posible si tomamos la decisión de caminar hacia ese lugar. Por ello, hemos invitado al profesor Thomas Tuff con la conferencia La centralidad de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, porque creo que puede darnos más luz sobre cómo los comunicadores podemos aportar a solucionar los problemas de nuestro país. La comunicación suele atender siempre y estar al servicio del poder, pero es posible también que esté al servicio de los problemas cotidianos de los ciudadanos, particularmente de los que viven condiciones más extremas de desigualdad. El profesor Thomas Tuff actualmente es profesor de comunicación de la Universidad de Roskilde en Dinamarca desde el 2004. Su formación consiste en una maestría en Sociología Cultural y un doctorado en Estudios de Medios por la Universidad de Copenhague. En el 2008, junto con Oscar Hemmer, funda el Centro para la Comunicación y el Cambio Glocal, es decir, lo global y lo local comprendidos de manera integral, ORECOM. Además, de manera más reciente, ha sido investigador en la Universidad de Johannesburgo, en Sudáfrica. Ha impartido clases y conferencias como profesor invitado en numerosos países en África, Europa, América Latina y Estados Unidos. Titular de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad de Barcelona en el 2003 y profesor visitante en la Rhodes University of Grahamstown en Sudáfrica. Trabajó 2 años para las Naciones Unidas en Paraguay, ha sido consultor para UNICEF, UNESCO, la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial, entre otros, en materias de comunicación para el desarrollo y la prevención del VIH-Sida, miembro del Consejo de la Asociación Internacional para la Investigación en Medios y Comunicación, IAMCR o IERI, desde el 2004. Su investigación se extiende desde los estudios cualitativos de la audiencia, la comunicación para la salud y una amplia temática y varios temas en las problemáticas de la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Ha realizado estudios en Latinoamérica y mantenido su colaboración con varias universidades de esta región. Sin embargo, en los últimos 15 años su trabajo se ha concentrado en la África subsahariana. Actualmente es el investigador principal del proyecto nórdico-kenyano Perspectivas críticas sobre los nuevos medios y el cambio social en el sur global, indagando en las intersecciones entre el estudio de los movimientos sociales, la comunicación y los medios y el desarrollo. Es autor y editor de diversos libros y artículos de investigación en varias revistas internacionales. Sus más recientes publicaciones, me voy a permitir comentar solo apenas las de los últimos 2 años, son las siguientes. Comunicación para el cambio social, la participación y el empoderamiento como base en el desarrollo mundial. Con Hansen y Hemmer, el juicio de la memoria, medios, ciudadanía y justicia social. Con Wilkins y Obregón, el handbook sobre comunicación para el desarrollo y cambio social. Con Wildermuth y Hansen Skogmose, Hablando y contestando, medios, empoderamiento y compromiso cívico entre jóvenes del este y sur de África. Y una colaboración latinoamericana con Crolling y Perruso y Vega, trazos de otra comunicación en América Latina, prácticas comunitarias, teorías y demandas sociales. Además de varios textos clásicos para quienes ya tenemos tiempo investigando en comunicación, como Living with the Rubbish Queen, telenovelas, cultura y modernidad en Brasil. Bueno, no quiero
dejar más tiempo, simplemente agradecer su presencia el día de hoy y todas las personas que hicieron posible este evento, pues especialmente a Mónica Cervantes y a Paola Santamaría y bueno, pues a todos mis compañeros solidarios del departamento. Muchas gracias. Adelante, con ustedes, Tomás, tú. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra ver tanta gente aquí. Y a esta hora, saben que a las 5 horas de la tarde en Copenhague ya está oscuro y los alumnos ya están en casa. O sea, ahí terminamos a las 4 y casi a las 6 ya no hay nadie en la calle. Pero en fin, aquí no es así, me alegra. Pero en primer lugar quería agradecer enormemente a la universidad por la invitación a dirigirme aquí a ustedes hoy, y en particular a Rebeca Padilla por la invitación. Muchas gracias. Y la presentación hoy consistirá en una evaluación crítica de las formas en que organizaciones, activistas y académicos perciben a los medios y a la comunicación como vehículos para promover el cambio social. La comunicación para el cambio social comprende en un campo de investigación y práctica de larga data, inspirado en gran medida por referentes latinoamericanos. Pero dicho campo se encuentra ahora en transición. Y bueno, vamos a viajar a partir de 2 ejemplos, uno de Malawi, en África, y otro de Brasil. Voy a identificar algunos de los desafíos emergentes que este campo enfrenta y argumentaré que a fin de enfrentar dichos desafíos es necesario un nuevo pensamiento social. A partir de un reconocimiento más fundamental del reclamo ciudadano por el derecho a ser vistos y escuchados en el marco de los procesos de desarrollo, es posible fundamentar mejor la centralidad de la comunicación para el cambio social en teoría contemporánea, o en la teoría contemporánea. El surgimiento de nuevos actores sociales, en particular los movimientos sociales, combinado con la rápida proliferación de las redes sociales, constituye un desafío que puede servir como inspiración para repensar nuestras dogmas y ideas preconcebidas acerca de cómo acontece el cambio. Permítame comenzar mi presentación llevándoles de viaje a una comunidad rural en un rincón alejado de África del Sur, o más bien África del Sur del Este. Y bueno, es una tarde calurosa en Mulanje, la llanura seca y agrietada al sudeste de Malawi. Estoy visitando a un grupo de agricultores reunidos en una escuela sin paredes en las afueras de una aldea a unos 50 kilómetros de distancia del pueblo más cercano. Muchos de los presentes han venido en bicicleta, otros en pie. Estoy en una área rural de difícil acceso donde me reciben con cordialidad al llegar. Es aquí que la ONG ADRA Malawi trabaja a partir de la comunicación dialógica, utilizando la conversación cara a cara, interpersonal, como parte de procesos de empoderamiento orientados a hacer posible que la comunidad reclame sus derechos, responsabilice a los gobiernos locales por su accionar y mejore sus condiciones de subsistencia. Con las sesiones de entrenamiento conducidas por ADRA como complemento, los grupos comunitarios de base reflexionan sobre su rol potencial como actores de la sociedad civil y aprenden a dialogar y interceder en las cuestiones que los afectan. Durante mi visita, puedo observar que esto efectivamente sucede a partir de las historias que narran y la forma en que trabajan. ADRA suma a su trabajo con la comunidad un drama radial, producido por una audiencia nacional, para una audiencia nacional que se emite temprano por la mañana antes de que los agricultores se dirigen al campo. La ONG produce también un drama televisivo destinado más bien a poblaciones urbanas, que es irrelevante en el área que estoy visitando, puesto que aquí nadie posee un televisor. El uso intensivo de los medios y la comunicación como instrumentos para informar
involucrar, movilizar, generar conciencia y abogar por cuestiones ciudadanas relativas al VIH-Sida, la seguridad alimentaria y la subsistencia es una característica de la labor de ADRA en África del Sur y del Este. ADRA enfrenta los desafíos en cuestión a través de los medios masivos, produciendo programas radiales y televisivos, como les dije, y de la comunicación interpersonal también, que observo durante mi visita. Y Malawi es país pionero en este sentido. Los agricultores con los que me reúno pertenecen a un grupo denominado Reflect o Reflect. La sigla en inglés corresponde a escuchan bien, después lo traduzco. Regenerated Freudian Literacy through Empowering Community Techniques. O esto es, alfabetización freiriana generada por medio de técnicas comunitarias para el empoderamiento. El siglo significa esto. O sea, los principios comunicacionales de esto, utilizados en este grupo, han recorrido un largo camino. Originados en la labor de Paulo Freire en Brasil en las décadas de 1950 y 60, y con la pedagogía de liberación, se desarrollaron a partir del trabajo en comunicación participativa del Instituto de los Estudios de Desarrollo desde la década de los 80, y se difundieron internacionalmente a través de diferentes ONGs, entre las que se destaca ActionAid, que tal vez conocen, una ONG grande internacional. Desde el 2011, ADRA Malawi ha incorporado la creación de grupos Reflect a su trabajo con las comunidades rurales, con el objetivo de fortalecer una vibrante sociedad civil arraigada a nivel local que actúa de manera dinámica en procesos de desarrollo social, político y económico en las áreas de salud, seguridad alimentaria y subsistencia. Si bien la comunicación cara a cara y el uso estratégico de los medios son centrales a la labor de ADRA, la intención principal de la ONG es promover el cambio social y la defensa de derechos en las áreas mencionadas: salud, seguridad humana y subsistencia. Durante mi visita, observo a un grupo de habitantes de una aldea local reunidos durante una de sus asambleas regulares, discutiendo desafíos, turnándose para dibujar diagramas de los procesos, de los problemas a resolver, identificando posibles soluciones y formulando estrategias de acción con la ayuda de un facilitador de la ONG ADRA. Se nota que hay confianza mutua dentro del grupo y también confianza en el facilitador comunitario de ADRA, que pertenece a la región y llega en motocicleta a las reuniones en las que participa regularmente. Reflect es la pedagogía y la metodología operacional que ayuda a ADRA a mejorar la capacidad de las comunidades locales para organizarse, comunicar y abogar por cuestiones puntuales relevantes para sus integrantes. El objetivo es lograr mejores servicios, mejores precios para sus productos y, en última instancia, mejores condiciones de subsistencia. La pregunta es, ¿tienen éxito con esta forma de comunicar para el cambio social? Mis observaciones de la labor de ADRA durante más de 10 años indican que se da un proceso gradual y expansivo de toma de conciencia. He visto cómo comunidades como la del Mulanje articulan sus demandas y se involucran en procesos de acción colectiva, alcanzando numerosos resultados. Por ejemplo, responsabilizando al gobierno local por la reconstrucción de un puente roto, o negociando mejores subsidios para fertilizantes y obteniendo mejores instalaciones para la provisión de chequeos de salud y asesoramiento psicológico para pacientes con VIH-Sida. Muchos objetivos del desarrollo se han alcanzado a nivel local.
ADRA ha replicado este tipo de trabajo en varios cientos de grupos similares, en Malawi y en otros países en África del Este. Sus esfuerzos se encuentran estrechamente vinculados a procesos de desarrollo organizacional. La formación de grupos de base comunitario promovida por ADRA dio lugar a su registro como asociaciones formales y el establecimiento de redes a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. El uso estratégico de los medios masivos para involucrar a todas las partes en conversaciones nacionales sobre las temáticas surgidas de las sesiones de diálogo comunitario en las aldeas actúa a su vez como complemento. Entonces, la lección a aprender a partir de este ejemplo de África del Este es la siguiente. En una época en la que muchos están impresionados por la capacidad de los movimientos sociales de integrar procesos de cambio social y les atribuyen a las nuevas tecnologías roles importantes en algunos de esos procesos, no debemos perder de vista los esfuerzos realizados a nivel comunitario por comunicar a favor del cambio social. Si bien esos esfuerzos suelen ser silenciosos, menos visibles, no tan rimbombantes o articulados como los levantamientos sociales, pueden alcanzar resultados que igualan o sobrepasan a los logrados por algunos de los muchos movimientos que se movilizan y comunican a favor del cambio social en todo el mundo. Habiendo destacado los méritos de esta forma establecida y bastante común de practicar la comunicación para el cambio social, permítanme trasladarme a un terreno completamente diferente, tanto en términos temáticos como geográficos. Veamos un caso de activismo social y mediático en Brasil. Es un día cálido de octubre de 2013, en el sertão, el interior remoto, rural y seco del nordeste de Brasil. En la ciudad de Juazeiro, la universidad local ha organizado un panel titulado Nuevos Medios y Movimientos Sociales, para el lanzamiento de una nueva publicación periódica sobre comunicación y cambio social en áreas rurales. Estoy aquí invitado a participar como miembro del panel y del comité editorial de la publicación. El evento marca el surgimiento de una iniciativa comunicacional de base más en un país conocido por sus más de 10.000 radios comunitarias y por su vibrante sociedad civil, que es Brasil, ¿no? Brasil es la sexta economía mundial y un país reconocido por contar con algunos de los medios más poderosos del mundo, como Globo, el principal productor de ficción televisiva a nivel internacional. Bueno, tienen aquí también Televisa, etc. Bueno, y Veja, la revista semanal que posee una de las tiradas más grandes del mundo. Todo es más grande del mundo, ¿saben? En Brasil, ¿no? Brasil posee más de 100 posgrados y más de 15 programas doctorales en comunicación y entre 4 y 5 mil participantes en las asambleas nacionales anuales dirigidas a investigadores y estudiantes de la disciplina. En muchos sentidos, Brasil sí es líder en presencia de medios comunitarios, volumen de impresión de la prensa escrita, producción de ficción audiovisual e investigación en medios y comunicación. La ciudad de Juazeiro está precisamente en la región en la que 55 años atrás Paulo Freire utilizó la pedagogía liberadora y la comunicación participativa para alfabetizar y concientizar a los agricultores sin tierra, en una época dinámica de la historia del país. En aquel entonces, visiones en conflicto acerca de cómo encarar el desarrollo nacional dieron lugar a choques entre el poder político y el pueblo, seguidos de un levantamiento militar y más de 2 décadas de dictadura militar entre 1964 y 85.
En la actualidad, Brasil, una nación grande, colosal, está escrito aquí, lo puse aquí, con el tamaño de los Estados Unidos y más de 200 millones de habitantes, vuelve a experimentar visiones en conflicto acerca de su desarrollo. En los últimos años han tenido lugar enormes demostraciones y movilizaciones, incluyendo protestas extendidas en más de 400 ciudades a lo largo y a lo ancho del país en junio de 2013, provocadas por el aumento del boleto de colectivo en São Paulo. La reacción inicial al aumento dio lugar a una rebelión de alcance nacional caracterizado por múltiples protestas y cuestionó de manera fundamental la capacidad del poder político para promover justicia social, salud y educación para todos. La rebelión antes de y durante el Mundial de Fútbol que tuvo lugar en Brasil en junio de 2014 incluyó críticas a los Juegos Olímpicos a realizarse en Río el año que viene. Las demostraciones masivas organizadas repudiaron la corrupción, el manejo inadecuado de fondos públicos, el desalojo de ciudadanos y la violación de derechos humanos. Uno de los activistas, Thiago Dessan, aquí está, participa conmigo del panel organizado en Juazeiro. Thiago es un joven alto y pálido de 23 años de edad, proveniente de la pequeña ciudad de Cuiabá, pero que vive en Río de Janeiro. Usa anteojos, tiene una barba larga y una gorra y pareciera que tiene su iPhone pegado a la mano. Bueno, aquí no está, pero estaba casi siempre con su iPhone ahí. Da la impresión de prestarle más atención al iPhone con el que sostiene contacto visual, que a los varios cientos de estudiantes reunidos en la audiencia. Una serie de demostraciones en Río y São Paulo la noche anterior al panel ha resultado en el arresto masivo de manifestantes y Thiago no durmió. Estuvo en contacto con compañeros activistas durante gran parte de la noche por medio de su iPhone. Thiago es un miembro clave de Mídia Ninja, un colectivo de activistas de los medios y periodistas ciudadanos dedicados a dar voz a los ciudadanos comunes en la esfera pública mediada y por ende una representación más justa. Participan en protestas y demostraciones con cámaras, iPhones y filman, postean y difunden sus imágenes y mensajes en línea activamente. Procuran además poner obstáculos a la vasta corporación de medios de Rede Globo con el objetivo de impedir que ésta filme y transmita. A partir de su convicción de que Globo tergiversa los hechos, Mídia Ninja constituye una visión alternativa acerca de cómo representar las voces y las luchas de los ciudadanos comunes en los medios. Mídia Ninja ha tenido éxito en términos de hacer visibles muchas demostraciones callejeras y actividades de base a partir de una muy eficiente diseminación en red. Sus miembros están plenamente integrados a la vasta y diversa red de movimientos sociales brasileña que hizo erupción en demostraciones masivas en junio de 2013, demostrando de manera constante su descontento durante los preparativos a la realización del Mundial de Fútbol que tuvo lugar en junio de 2014 en 12 ciudades de Brasil. El rol de Mídia Ninja fue estratégico. Trabajaron de modo consistente para obtener máxima cobertura por parte de activistas de su confianza, integrantes de su red, a fin de garantizar la visibilidad y cobertura de las demostraciones y otros eventos callejeros. Dicha red garantizó además la comunicación y diseminación en línea
del alcance nacional de los eventos. Cuando Thiago de San asistió al seminario en Juazeiro, su participación le dio visibilidad al rol de Media Ninja en los movimientos sociales, así como una oportunidad para establecer contactos y mostrar solidaridad con los movimientos sociales locales activos en Juazeiro en torno a las mismas causas. Bueno, en su conjunto, la pedagogía liberadora de ADRA en las zonas rurales de Malawi y el activismo mediático de Media Ninja en áreas mayormente urbanas de Brasil representan dos respuestas ciudadanas muy diferentes a los desafíos contemporáneos planteados por el desarrollo. Ambas respuestas otorgan centralidad a las prácticas mediáticas y comunicacionales en sus estrategias. Más que competir en términos de logros, representan la amplitud de las formas en que la comunicación para el cambio social, impulsada por la ciudadanía, tiene lugar en la actualidad. ADRA ejemplifica un proceso liderado por una ONG que integra movilización comunitaria y acción colectiva. Media Ninja, por otra parte, constituye un proceso más multipolar e incluso fragmentado que conecta a grupos y movimientos sociales en redes y los organiza por medio de la comunicación. Las dinámicas, las formas de instrumentar y organizar la movilización y el movimiento social y los enfoques comunicacionales en general varían en gran medida en ambos casos. Tanto la acción para el cambio social en zonas rurales de Malawi como el activismo de Media Ninja en todo el Brasil constituyen ejemplos de prácticas que aportan una perspectiva empírica respecto de cómo se lleva adelante la comunicación para el cambio social en la actualidad. Los movimientos sociales y Media Ninja en Brasil ilustran el resurgimiento contemporáneo a nivel global de las prácticas de base de la comunicación para el cambio social. Ejemplos tempranos de este resurgimiento fueron las insurgencias en Irán e Islandia en 2009, los eventos en Túnez e Egipto en 2010-11 dieron inicio a la presunta primavera árabe y a la plétora de activismo y movilización social que la siguió con toda su pluralidad de voces, acciones colectivas masivas y la colaboración de toda la ciudadanía en los reclamos. Aquí en México, la campaña Yo Soy 132 constituye otro ejemplo de tales movilizaciones y movimientos. Si bien estos ejemplos difieren de muchas formas, poseen un denominador común: la crítica explícita de las políticas públicas y su efecto social negativo sobre los ciudadanos comunes. Los reclamos han sido similares, centrados en la justicia social, los derechos humanos y la inclusión en procesos de gobernabilidad y cambio social. Una multitud de ciudadanos, muchos de ellos jóvenes, han salido a las calles en todo el mundo en estos años, poniendo en tela de juicio dictaduras políticas, crisis financieras y el desempleo masivo, y llamando la atención a nivel global sobre los costos sociales de décadas de liderazgo autocrático y desarrollo neoliberal. En muchos casos, esta plétora de compromiso ciudadano ha sido ruidosa y visible, y se ha enfocado en el activismo por fuera de las instituciones establecidas. Tal fue el caso del derrocamiento de los presidentes de Túnez y Egipto, y el masivo clamor popular en Irán, Grecia, España, Tailandia, Chile y Brasil, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, una cantidad mayor de ejemplos menos llamativos y más integrados a organizaciones
y estructuras de la sociedad civil corresponde al trabajo a favor del desarrollo que se realiza en pueblos de África, Asia y de América Latina. El caso de ADRA Malawi casi es un ejemplo de esto. Uno de los desafíos que enfrenta hoy la comunicación para el cambio social, como campo teórico y como práctica, consiste en reconocer y explorar los elementos comunes a los ruidosos movimientos sociales llevados adelante por activistas en las ciudades y el más silencioso trabajo desarrollado por las organizaciones de la sociedad civil en áreas rurales. Este último, ejemplificado por la labor de ADRA en áreas rurales de Malawi, se caracteriza por su labor de largo plazo, estratégica y planificada, con iniciativas de comunicación para el desarrollo y el cambio social. Los conceptos y teorías clave de la comunicación para el cambio social han surgido a partir de dicha labor. Dichos conceptos y teorías han sido puestos en cuestión por las dinámicas mediáticas y por la creatividad que observamos en los movimientos sociales en Brasil, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de dicha creatividad y de su impacto inmediato, a menudo impresionante, muchos movimientos sociales contemporáneos enfrentan de manera creciente los desafíos propios del desarrollo a largo plazo de la sociedad civil. Cómo dar sostenibilidad a la organización de actividades, qué estrategia comunicacional llevar adelante, cómo evaluar sus resultados, dónde encontrar financiamiento y cómo incrementar la legitimidad. El problema fundamental consiste en cómo sustentar las actividades de movilización y comunicación en favor de una causa social particular. De hecho, tanto los procesos de comunicación para el cambio social ruidosos como los silenciosos enfrentan dicho desafío. Ambos se ven afectados por una profunda globalización de las economías, la política y las relaciones sociales. Observamos un despliegue gradual de valores y realidades cosmopolitas y una transnacionalización creciente de las redes sociales y el compromiso ciudadano, combinado con un proceso de mediatización que intensifica y marca las lógicas cotidianas de comunicación, tanto de sistemas como de sujetos. Es en este contexto cabe indicar lo que el sociólogo francés Alain Touraine denomina el nuevo pensamiento social. En uno de sus últimos libros, Touraine plantea esta pregunta: ¿cómo puede surgir un nuevo pensamiento social que sitúe a los ciudadanos comunes en el centro de las visiones y las prácticas contemporáneas del desarrollo? De hecho, ambos ejemplos, el de Malawi y el de Brasil, trabajan precisamente con este objetivo: situar a la gente común en el centro de las visiones y las prácticas contemporáneas de desarrollo. La oleada global de activismo experimentada en todo el mundo, combinada con nuevos desarrollos de los medios digitales, incorporó dinámicas poderosas a la ecuación de relaciones entre ciudadanía, gobierno, medios y sector privado, desencadenando una serie de preguntas a las que muchos académicos nos enfrentamos. Pareciera, portuñol aparece a veces, pareciera que las innovaciones tecnológicas y los momentos condensados de insurgencia con transformaciones visibles e inmediatas son lo que llama la atención de muchos cientistas sociales en la actualidad. Sin embargo, tal como lo indica mi ejemplo de Malawi, es en el trabajo
en el terreno, el trabajo comunitario, el trabajo social, el trabajo en áreas rurales, con salud, agricultura, cuestiones ambientales, paz y educación. Es en esto donde gran parte del desarrollo y el cambio social tienen lugar. Pero en la actualidad, estos procesos parecen estar al margen del enfoque de moda, centrado en los movimientos sociales y el compromiso ciudadano. Volviendo a mi metáfora, existe un proceso ruidoso, mayormente urbano, de transformación, que genera gran atención, y un proceso de transformación silencioso, que es menos visible, a menudo de carácter rural, y genera mucho menos atención. Mientras que la investigación de los movimientos sociales tiende a concentrarse en los picos de la movilización y disputa, la investigación del desarrollo y de la comunicación para el desarrollo se ha orientado tradicionalmente a un proceso de cambio que se caracteriza por ser lento y más difícil de observar y aprender. Muchas de las prácticas ciudadanas actuales, centradas en los medios y la comunicación, enfrentan este dilema. Por un lado, un optimismo según el cual la acción colectiva contemporánea da lugar de manera inmediata a cambios fundamentales. Y por el otro, el reconocimiento de que el cambio social fundamental requiere esfuerzos de larga duración, a fin de poner en jaque las estructuras de poder, las prácticas culturales y las realidades socioeconómicas de la vida cotidiana. Lo que trasciende las especificidades de los agricultores que participan en el grupo de Reflect en Malawi y los activistas mediáticos de Mídia Ninja involucrados en las demostraciones callejeras en Brasil, es una preocupación por posicionar al ciudadano común, quien quiera que sea, como sujeto de los procesos de cambio social en cuestión. Se observa tanto en los recientes levantamientos sociales, que ha sucedido velozmente en todo el mundo, como en el menos espectacular trabajo comunitario para el cambio social, una noción particular del sujeto, que genera espacio y atención para el reconocimiento del ciudadano común como actor social fundamental en los procesos de cambio. Alain Touraine hace un fuerte llamado a un nuevo pensamiento en su libro La mirada social. En su análisis abandona de una vez y para siempre el evolucionismo exhausto, quote unquote, como dicen, del discurso dominante, y busca reconocer que las figuras del sujeto debieran basarse en el derecho de individuos y grupos a ser reconocidos y respetados. A mi juicio, su llamado es muy oportuno frente al discurso neoliberal dominante sobre el desarrollo, que de manera creciente desconoce los derechos y necesidades de cada individuo y grupo a ser reconocido y respetado, y en cambio permite que una lógica de mercado determina quién es escuchado, quién puede expresar sus reclamos y quién es empoderado para la acción. El mundo experimenta un creciente cuestionamiento de los modelos occidentales de crecimiento económico dominantes. Un reciente y muy elaborado ejemplo de tales críticas es el libro del economista francés Thomas Piketty. El libro se llama El capital en el siglo XXI, en el cual cuestiona la capacidad de la economía capitalista para producir igualdad. Desde la publicación el año pasado, Piketty se transformó en asesor del partido anti-austeridad Podemos en España y del Partido Laborista en el Reino Unido. Pero la crítica del modelo económico neoliberal es mucho más vasta, tal como lo expresan las críticas postcoloniales de los paradigmas de desarrollo occidentales en los trabajos, por ejemplo, de Homi Bhabha de India, Frantz Fanon de Algeria,
Arturo Escobar de Colombia y a Kylian Mbembe de Camerún, de África. Ello se observa también en el surgimiento de nuevas maneras de concebir el desarrollo, tales como el índice de la felicidad nacional bruta en Bután o la noción del buen vivir en América Latina, con su énfasis en la sostenibilidad y la ecología como componentes de una buena vida. Con esta presentación busco aproximarme a la comunicación para el cambio social contemporánea desde este llamado a un nuevo pensamiento social. En el marco de una sociología del sujeto y la agencia que desde un principio reconoce el poder potencial de la construcción de sentido y la acción del individuo. Lo que propongo es una noción del sujeto radicalmente diferente de los paradigmas dominantes dentro de la comunicación para el desarrollo, que inaugura una visión de la vida social con énfasis en los principios de reconocimiento y respeto del individuo, tanto de los agricultores en Malawi y los activistas mediáticas en Brasil, como de los activistas en la Plaza Tahrir, del Sol y Gezi, con sus twitters, blogs, posteos en Facebook o Instagram, o simplemente sus palabras dirigidas a las muchedumbres reunidas. La inclusión de este enfoque de la comunicación para el cambio social desde una perspectiva ciudadana en el más amplio llamado a un nuevo pensamiento social nos da la oportunidad de revisitar los conceptos de modernidad y desarrollo y las ideas de sujeto y movimiento social. Requiere asimismo un más profundo análisis de los modelos culturales subyacentes que influyen en las versiones locales de liberación y activismo. Es una propuesta en favor de una noción de sujeto que se opone a enfoques funcionalistas de los procesos de cambio y por ende también de la comunicación para el cambio social. Desde esta perspectiva, los académicos dedicados a la comunicación para el desarrollo pueden recapacitar sobre un aspecto a menudo ignorado en el análisis de estrategias de comunicación concretas implementadas por organizaciones y actores específicos y examinar las prácticas comunicacionales que tienen lugar entre sujetos y instituciones desde una perspectiva mucho más amplia. Bueno, en el examen de las cambiantes prácticas comunicacionales que tienen lugar entre sujetos y instituciones, surgen preguntas muy concretas. Aquí son algunos ejemplos nada más. ¿Cómo entendemos y conceptualizamos desarrollo, agencia, participación, usos mediáticos y prácticas comunicacionales? ¿O qué influencia ejercen los movimientos sociales y sus prácticas comunicacionales creativas sobre las formas en que las agencias de Naciones Unidas, gobiernos y ONGs se comunican con la ciudadanía? ¿O de qué maneras usan los jóvenes los medios digitales en la actualidad? ¿Qué sinergias se dan entre viejas y nuevas prácticas comunicacionales? Otras tantas preguntas. ¿Son capaces los movimientos sociales de dar sostenibilidad a sus movilizaciones? ¿Qué resultados están logrando tanto en el corto como en el largo plazo? ¿Y qué desafíos plantean la participación masiva de los ciudadanos y la multiplicidad de demandas en el debate global sobre el desarrollo? Y por último, ¿se pone verdaderamente en cuestión al discurso neoliberal dominante sobre el desarrollo? Y en caso afirmativo, ¿qué nociones alternativas del desarrollo pueden observarse? El hecho es que ha surgido un interés prolífico por investigar las dinámicas relativas a los medios, la comunicación, el compromiso ciudadano y el cambio social desde una variedad de perspectivas que a menudo han evolucionado en paralelo, pero rara vez se conectan.
Permítanme presentarles ahora algunas de las líneas de investigación y práctica que tradicionalmente han formado al campo. Quiero presentarles y discutir con ustedes 3 modelos que procuran conceptualizar este campo. Distan de ser los primeros o los únicos, pero me interesan porque poseen en común el hecho de que son genéricos. Buscan proporcionar explicaciones holísticas de los paradigmas dominantes, los rasgos organizacionales clave y las estrategias prevalecientes. Es importante destacar un acontecimiento significativo que separa los modelos desarrollados a fin de la década del 80 y principios de la década del 90 de los 3 modelos que voy a presentar a continuación. Y es la pandemia de VIH-Sida y la movilización masiva para luchar en su contra. Fue un acontecimiento catastrófico marcado por la muerte de millones de personas y la incapacidad de la mayoría de los actores involucrados, gobiernos, sociedad civil y profesionales y investigadores de la comunicación, para encontrar respuestas apropiadas y eficientes a la pandemia. La lucha contra el VIH-Sida constituye uno de los desafíos más significativos correspondientes al desarrollo, que dio lugar a intensos debates acerca de cómo comunicar para el cambio social, los cuales a su vez informaron los modelos conceptuales de mediados de la década del 2000, de los ceros. De manera similar, podremos en el futuro argumentar que la primavera árabe y los nuevos desarrollos mediáticos en su conjunto constituyeron una experiencia de la vida real que creó una ruptura epistemológica, desplazando nuestras perspectivas y maneras de comprender la relación entre medios, comunicación y cambio social. Los 3 modelos que voy a presentar son, 3 generaciones de comunicación para el desarrollo que yo hice. El modelo de convergencia en comunicación para el desarrollo, que fue elaborado por Rafael Obregón y Mario Mosquera, colombianos, y las 6 escuelas de pensamiento en comunicación para el desarrollo, que fue desarrollado por el académico y profesional de los medios de la comunicación Lindsay Mañoso, él es de Malawi. Y no se desesperan con el próximo slide, no voy a pasar por todos los detalles, ni siquiera pueden leerlo, nada más, digamos, es una metáfora de lo que voy a decir, una visualización. Este modelo es un modelo de 3 generaciones de la Comunicación para el Desarrollo. Fue desarrollada en 2004 y se basa en mi propia experiencia práctica en el campo de la prevención del VIH-Sida. Desde fines de la década de 90 me he desempeñado como investigador y consultor en este campo, principalmente en el África subsahariana, donde la pandemia tuvo un mayor impacto. El modelo sirve para encuadrar como encuadre heurístico con el cual analizar la práctica de la comunicación para el desarrollo. Los 3 enfoques que ahí están de forma vertical están representados por generaciones de experiencias. La primera generación corresponde a la difusión de innovaciones de Everett Rogers, de la década de 60, enfocada en la diseminación de información y estrechamente vinculada a la experiencia de décadas en comunicación para el cambio de actitudes, principalmente, o conductas, ¿no? La segunda generación, lo del medio, corresponde a un enfoque de la comunicación que promueve las habilidades o competencias necesarias para la vida cotidiana como punto de partida para las personas puedan manejar los desafíos puntuales que enfrentan. Este enfoque centrado en las competencias ha estado tradicionalmente ligado a la comunicación educacional y es también una tendencia en el trabajo de ONGs y agencias de las Naciones Unidas. La tercera generación, a la derecha, corresponde a la comunicación para el cambio social que surge de la pedagogía liberadora y los principios de la comunicación dialógica
de Paulo Freire. Perdón. Cada generación define la problemática del desarrollo a su manera, y esta diferencia es lo que las distingue de manera clave. La definición del problema determina a su vez la naturaleza de la respuesta comunicacional. Si el problema es la falta de información, la respuesta consistirá en diseminar contenidos apropiados. Si la naturaleza del problema es más complejo y involucra causas subyacentes que influyen en comportamientos, normas y valores, el conjunto de estrategias comunicacionales a utilizar será diferente. Además de definir 3 generaciones de la comunicación para el desarrollo, este encuadre heurístico proporciona 10 conceptos, bien a la izquierda, útiles para desarrollar las diferencias teóricas y estrategias entre ellas. En su conjunto, estos elementos constituyen una herramienta útil para posicionar conceptualmente cualquier experiencia de la comunicación para el desarrollo. Eso tampoco lo pueden ver muy claramente, voy a mencionar algunos detalles. Este modelo se denomina el modelo de convergencia. Fue publicado en 2005 por Obregón y Mosquera y ofrece un enfoque diferente de la comunicación para el desarrollo. Surgido de un análisis en profundidad de los enfoques comunicacionales propios de la comunicación para la salud, constituye una tipología bien delineada de intervenciones. Esta tipología distingue cinco categorías de intervenciones comunicacionales que se extienden entre los 2 paradigmas dominantes: difusión de innovaciones y participativo estructural. A la izquierda y a la derecha, arriba, de la línea arriba, ¿no? Esta tipología, las categorías son difusión, persuasión, marketing social, información, educación y comunicación, cambio de comportamiento, enfoque ecológico-social y por último la comunicación para el cambio social, leído de la izquierda a la derecha. Obregón y Mosquera plantean que la mayoría de las prácticas de la comunicación para el desarrollo recurren a una mezcla de estas categorías. Se trata de una tipología atenta al pragmatismo propio de la práctica y es por ende menos ideológica y teórica que el modelo propuesto por Mañoso y más dinámica de mi modelo de las 3 generaciones. En 2004, en su caracterización del campo de la comunicación para el desarrollo, Linje Mañoso sugirió reunir los muchos enfoques conceptuales y partes interesadas en torno a 3 nodos: ubicación geográfica, afiliación institucional y posición ideológica. Mañoso delineó 6 escuelas de pensamiento en comunicación para el desarrollo: la escuela latinoamericana, la escuela de Bretton Woods, la escuela de los Baños, Filipinas, la escuela africana, y la escuela hindú de India, y la escuela post-freiriana con énfasis en la comunicación participativa para el desarrollo. Si bien la conjunción de personas, individuales, medios, estrategias, geografías y instituciones es algo confusa, este modelo logra transmitir un aspecto clave de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, que se trata de un campo amplio que incluye instituciones, intelectuales y experiencias comunicacionales de todo el mundo, así como una variedad de enfoques conceptuales. No podemos olvidar. Es irónico que en 2004 Mañoso no hiciera mención al mundo árabe, donde en tiempos recientes han surgido algunos de los procesos de comunicación para el cambio social más prominentes. El autor desarrolla estas ideas con mayor profundidad en su libro de 2012. Bueno, al comparar estos 3 modelos, encontramos características comunes que nos ayudan a definir la comunicación para el desarrollo como un objeto de estudio específico, posible de análisis y teorización. En primer lugar,
todos surgen de la práctica institucionalizada de la comunicación, ligada a las lógicas de pensamiento de una organización o sistema. Comprender este punto es clave para considerar las diferencias entre los casos de la ONG ADRA y el movimiento social Media Ninja. Las prácticas comunicacionales de los movimientos sociales en general se sitúan por fuera de los contextos institucionalizados y las prácticas organizacionales. La inercia y la lógica de pensamiento propios de las organizaciones constituyen un desafío, en tanto llevan a enfocarse exclusivamente en explorar el propio impacto a expensas de más amplias, profundas y complejas cuestiones relativas al desarrollo y el cambio social. Este último punto nos remite a la segunda característica común de los tres modelos. Todos tienden a contener objetos predefinidos como imperativo implícito. En otras palabras, poseen un conjunto de objetivos tangibles y se dejan por ende de lado los procesos más indefinidos o abiertos que subyacen en las naciones de empoderamiento, compromiso ciudadano y cambio social. Buena parte de la práctica institucionalizada de la comunicación para el desarrollo está tan enfocada en objetivos predeterminados que estos a lo sumo operan con la categoría de resultados no planificados como estacionamiento para los procesos de cambio no explicitados en el diseño y en los indicadores establecidos para la evaluación planificada. Los objetivos predeterminados facilitan la evaluación de resultados, eso sí, por medio de su precisión, foco y direccionalidad, pero no capturan buena parte del cambio social, lo cual implica limitaciones y desventajas. La tercera y última característica en común, no la última, falta una, característica en común en la preocupación por la comunicación estratégica, la tercera característica en común es la preocupación por la comunicación estratégica como un medio para alcanzar estos goles predeterminados, que a su vez implica un enfoque sistemático del proceso de comunicación en su conjunto. Una vez más, la ventaja obvia de este enfoque consiste en la habilidad de dar seguimiento a un tipo particular de resultado observable, a menudo en el corto plazo, a fin de demostrar impacto inmediatamente a continuación de una intervención. Esta ventaja, sin embargo, contiene su propia desventaja. La falta de atención a las sinergias, a los procesos de cambio intangibles y a los resultados de más largo plazo que bien podrían ser desencadenados o reforzados por una estrategia comunicacional. Por último, la característica común más importante es que los tres modelos tienen un enfoque normativo del desarrollo. Queda claro en sus discursos su preocupación compartida por la justicia social, la equidad y los derechos humanos. Si bien cuán explícita es esta base normativa, varía en cada caso, reflejando diferentes grados de compromiso con lo que Turén ha denominado el retorno de lo político. Esta expresión reconoce la necesidad de cuestionar el modelo neoliberal implícito de desarrollo. Ahora, para concluir, volvamos por un momento a los agricultores en Malawi y los activistas mediáticos en Brasil y a sus maneras de comunicarse para el cambio social. Ambos ejemplos convergen en un deseo común, el deseo de reclamar un espacio y demandar visibilidad y voz para grupos de ciudadanos que no se consideran vistos o escuchados en los procesos contemporáneos de desarrollo. Si bien el grupo comunitario de ADRA en la sección sudeste de Malawi y los activistas de Media Ninja en Brasil enfocan el campo de la comunicación y el cambio social desde puntos de partida muy diferentes, su deseo común de visibilidad de voz converge perfectamente en lo que Turén denomina un nuevo pensamiento social. Este llamado
y reclamo a tener el derecho a opinar sobre el proceso de desarrollo que afecta la subsistencia debe ser reconocido y respetado. En su demanda por este nuevo pensamiento social, ADRA y Media Ninja están desafiando además las características comunes al campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio social, y aportando una dimensión moral y ética. Pareciera que los movimientos sociales aportan mayormente creatividad y novedad a este campo a partir de las formas en que usan los nuevos medios y oportunidades comunicacionales. Ello puede observarse en cómo trabajan premeditadamente con una lógica de insurgencia y protesta, y en su uso deliberado de las redes sociales mediadas que trascienden el tiempo y el espacio, despertando emociones y acciones de una manera intensificada y ruidosa, pocas veces vista antes. Pero los movimientos de base comunitario silenciosos con los que trabaja ADRA comparten valores, ética y aspiraciones similares por una mejor subsistencia ahí donde son vistos y escuchados. Al adoptar este renovado llamado a un nuevo pensamiento social, enfatizan la centralidad de la práctica comunicacional para el cambio social, que toma en cuenta nuevos contextos, partes involucrados y dinámicas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor. Abrimos el espacio para algunas preguntas. Aquí Paola tiene el micrófono inalámbrico. Adelante, Maru. Es Maru Perea, profesora del Departamento de Trabajo Social. Pues le agradezco, doctor Tomás, por su participación, ¿verdad?, en esta tarde, que pues es muy nutritiva, ¿verdad? Pero pues a mí me surgen muchas preguntas, ¿no? Sobre todo para el caso mexicano. Los mexicanos siempre somos como un caso muy especial, muy particular, ¿verdad? Porque, bueno, aquí habría que tomar, o sea, han habido movimientos sociales importantes, ¿no? O sea, yo creo que justamente cuando Peña Nieto arribó al poder de manera ilegal, ¿no?, ilegítima, desde su campaña ya la gente se manifestaba en contra, ¿no? Y sin embargo ganó. Los medios de comunicación mediáticos, ¿verdad?, hicieron todo ese trabajo también, armaron todo el panfleto y ganó, ¿no? Un tipo que ni preparación tiene, ¿no?, que nos gobierna, que es un títere, ¿no? Y bueno, y hay mucha inconformidad, pero finalmente no existe continuidad en los movimientos, ¿no? Surgen y ¿no? El último evento fue la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Y bueno, a un año de esto, pues sí se sigue tratando de mantener esa memoria histórica, porque aparte, como mexicanos, no somos capaces de tener memoria histórica. Se nos olvidan las cosas, ¿no? Y aquí los jóvenes, o sea, por ejemplo, sí me gustaría que ellos, bueno, no saben de acordar, no saben quién es a lo mejor la historia del PRI, pero el PRI nos gobernó por más de 75 años, ¿no? Y nuevamente arriba al poder con toda la impunidad, ¿no? Y además ilegalidad, diría yo, ¿no? Y nuevamente sigue, ¿no? Sigue metido en todos lados y sigue penetrando con los jóvenes, de ganarlos a través de cuestiones de que que les van a dar becas, que van a tener trabajo, y los chicos se la creen, ¿no? Estudiantes de la universidad, estudiantes de esta universidad. Y uno dice, ¿cómo es posible, no? No, pues sí, sí es posible, y se la creen. Y están y votan por ellos. Suben hasta en el Face, yo voté por México. Ay, en la torre, ¿no? Son cosas que de veras le hacen a uno, pues, cuestionarse muchas cosas. Ahora bien, pues yo sí creo que los jóvenes
están llamados a hacer realmente un cambio. Y como usted decía, y Alain Touraine, respecto a crear un pensamiento crítico, sí, efectivamente, hace falta no solamente crear un pensamiento crítico, sino también una acción comprometida, una acción de compromiso social, que no tenemos mucho los mexicanos. Se nos olvida y nos mediatizan pues las cosas. La clase media mediatizada por el individualismo, nos tienen fragmentados, cada quien, como dice por ahí un compañero, ¿verdad?, el esposo de Pilar, ¿no?, cada quien corriendo por la chuleta, ¿no?, porque pues no hay para más, ¿no? Pero así de repente vemos que falta así. Sí, bueno, es que son muchas cosas. Yo digo, con todo esto, o sea, tenemos, bueno, insisto, los jóvenes están llamados a esto y yo les preguntaría qué tanto están dispuestos a hacerlo, porque es ahora, no es mañana, no es para pasado. Y también me llama la atención que este tipo de propuesta que usted llama es que trae consigo, rescata justamente lo que tienen las tribus y las diferentes etnias en el mundo, que tienen un sentido del bien común. Y eso es algo que nos hace falta a las sociedades modernas o posmodernas, ¿no? Entonces, algo que sí me llamó la atención es que no existe, una cuestión de cuestiones, sí, por ahí hablaba de un tipo ecológico, pero no hay algo que se trabaje también por eso, cuando estamos también en una situación emergente de cuestiones climáticas que amenazan incluso la existencia misma. O sea, por ahí iría también mi pregunta, y le agradezco mucho, y disculpen por extenderme, pero es que a veces se molesta uno con tanta apatía, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo no conozco muy bien el caso mexicano, ¿no? Pero he estado aquí unas veces, he escuchado mucho, hemos tenido un taller de 3 días ahora, donde yo escuché varias experiencias de aquí, pero en fin, un comentario es, yo creo que movimientos sociales tienen sus altos y bajos. Lo que estoy tratando, y claro, estos momentos de activismo muy condensado, muy intenso, son auges, son momentos intensos, sí, pero yo creo que son solamente un elemento de movimientos que van mucho más allá y tienen mucho tiempo de vida. Y puede ser que no sean los mismos activistas hoy que de ayer ni de mañana, pero digamos, las causas o las cuestiones sociales que los llevan también con su memoria. Cuando me dice que tiene un problema de memoria en México, yo lo veo preocupante, ¿no? Y el tema de movimientos sociales es que no tienen institución, se articulan fuera de instituciones, mientras que instituciones tienen más posibilidad de articular y guardar sus experiencias como memoria, ¿no? Lo que estoy tratando de argumentar aquí es que hay una confluencia de momentos que nos permite pensar este momento como posiblemente paradigmático. La crítica, bueno, no quiero repetir, pero esta crítica de desarrollo que viene de todas partes, justamente tanto de Asia, de América Latina, de África, eso yo creo que es realmente paradigmático. El modelo que llevamos parece que no funciona. Funciona bien, pero no para todos. Y eso es el problema. Y los TICs, las nuevas tecnologías también nos están dando una oportunidad de una comunicación mucho más dinámica, dialógica, una relación mucho más dialógica entre instituciones, personas, de todos tipos. Entonces yo creo que en este momento podemos buscar una esperanza, digamos, de repensar la forma de desarrollar nuestras sociedades. Y bueno, yo me limito ahí, por el caso concreto de México, yo creo que es difícil opinar. Bueno, primero que nada, estoy como muy contenta por estar presente como en este tipo de conferencias que nos abren un poco más el panorama a nosotros como comunicólogos, porque realmente estos temas no son muy tocados como en las clases,
siempre se basan como más en empresas y demás, y no se había tocado como un tema que pueda intervenir como en situaciones sociales como las que nos presentaron. En verdad fue para mí, como estudiante de comunicación organizacional, es genial ver este tipo de conferencias, enriquecen bastante. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuál ha sido como la intervención en la conciencia de las personas? O sea, sé que igual no es como nuestra herramienta como comunicólogos llegar totalmente a la conciencia de las personas, pero sí me interesaría saber cuál ha sido esa intervención o esa motivación que se les ha brindado a las personas o con las que se ha trabajado en esos países que son como tan difíciles, que tienen una situación tan difícil, tanto económica como socialmente. Por ejemplo, estamos hablando de Brasil y de África, entonces me resulta como bastante difícil creer que una estrategia de comunicación en motivación pueda funcionar así. O sea, tengo el panorama como muy pequeño en ese sentido, entonces esa sería mi pregunta. O sea, el desafío de la concientización en dos países tan difíciles, ¿es esto más o menos su pregunta? Bueno, yo diría que yo he elegido esos dos ejemplos muy deliberadamente, ¿no? Para mostrar también en ambos casos trabajan con comunicación, con concientización, con este nuevo pensamiento social, pero a partir de dos contextos muy distintos. Y yo creo que en el caso de Malawi, lo importante es señalar estos pequeños pasos, los pequeños avances que el trabajo comunitario hecho de una forma pensada es muy válido, ¿no? Esta reconstrucción de una puente, la conformación de una cooperativa, la negociación de precios de sus productos, esas cositas no son tan pequeñas, son importantes para la vida cotidiana. Y en ese proceso de cambio interviene la comunicación. Y la comunicación puede servir para, no sé si diría acelerar, pero más bien para articular que todos participen en este proceso, se sienten reconocidos y vistos y escuchados. Es eso que yo quería mostrar con el ejemplo de ADRA, ¿no? De Malawi. Y en el caso de Brasil, es un caso, yo diría, muy semejante con los muchos movimientos sociales que hemos visto. Este trabajo de activismo fuerte, duro, pero también de mucha esperanza, muy emocional. Es otra dinámica. Eso también yo quería mostrar, ¿no? Es otra dinámica, pero lo irónico era que estuvimos en el lugar donde Freire trabajaba hace 55 años, en finales de la década de 50. Y si uno compara aquella época con la época de hoy, bueno, ¿qué tipo de avances podemos decir que hay? Eso es la pregunta difícil de responder, ¿no? Pero como país creo que hay grandes avances. En fin, yo no sé si te estoy respondiendo bien, pero yo quería tomar esos dos casos para mostrar que en ambos contextos, yo podría haber sacado el caso de España, por ejemplo, que he estudiado también. Son dinámicas contemporáneas que nos ofrecen una situación muy interesante para repensar hacia dónde queremos ir y cómo nuestra disciplina, yo supongo que muchos de ustedes son de la comunicación como yo, cómo nuestra disciplina puede ofrecer algo a un cambio social. Es eso. Se hablaba de estas representaciones sociales como más silenciosas y más ruidosas, ¿no? La acción colectiva como algo más silencioso, más local, más una tribu, una local, bueno, no sé, me imagino los indígenas aquí, ¿no? Que hacen su trabajo colectivo, pero pues, si uno no va y no se acerca, no se entera, ¿no? Las representaciones sociales más masivas, que son los movimientos sociales, pero a mí me surge esta pregunta de cómo clasificar o cómo entender a estas comunidades virtuales que se crean desde el ciberespacio como una acción social o como, bueno, no, yo creo que no se podía hacer movimiento social porque no son tan grandes,
pero que se juntan y crean un sentido igual de identificación, tal vez no identidad, sino que se identifican y colaboran juntas, ¿no? Pero bueno, el puente es lo virtual y para llegar tal vez a lo físico, ¿no? Al concreto, a la calle o a, no sé, al museo, dependiendo los fines, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llamar, ¿no? O sea, una acción colectiva o qué? Yo creo que, claro, los espacios virtuales que lo estamos viviendo y conociendo estos años con las nuevas tecnologías, yo creo que ellos nos están, por un lado, lo que discutimos en ese taller que venimos teniendo aquí esos 3 días fue esta multiplicación de esferas públicas. O sea, los espacios virtuales sí nos aumenta la posibilidad de expresarnos y los multiplica esos espacios. Lo que está pasando es que nos estamos organizándonos conforme nuestros intereses, sea independientemente de dónde vivimos. Entonces, yo tengo mucho más quizá en común con mis colegas académicos de otras partes del mundo que de mi vecino en casa, en Dinamarca. Justo por este espacio que mencionas. Pero yo creo que es importante tampoco exagerar la posibilidad que nos ofrece este espacio sin conectarlo con lo material, lo empírico, lo social, lo económico, lo físico. Yo creo que sin esta conexión, creo que los espacios, claro, sirven para movilización. Hemos visto muchos ejemplos de cómo sirven para movilización, pero eso es a corto plazo. Yo creo que la conexión entre offline y online, el desarrollo de nuestros espacios mediáticos, es importante resaltar. O sea, solos ellos creo que no van a... No, yo creo que tiene que haber esta conexión. Los llamados revoluciones Facebook y Twitter que escuchamos en los primeros años después de lo que pasó en Egipto y en Tunisia en particular, hoy día creo que ya pasamos este momento de pensar que estos espacios virtuales era lo único y lo más importante para tales cambios que hubo en estos 2 países. Ahí había una dinámica tremenda con otros medios y con el trabajo comunitario también. En principio, lo que tendría que unirse es el trabajo de la comunidad con justamente estas formas dinámicas y creativas de activismo en red, digamos. Yo quería preguntar que en una de las primeras diapositivas que pasó, una de las preguntas que se hacían por ahí en esta etapa contemporánea es cómo puede surgir un pensamiento que sitúe al ciudadano común. Y mi pregunta es si no es por ahí medio amplio el concepto de ciudadano común, o en su caso, cuáles serían las características que tiene ese ciudadano común en la mira, digamos, en ese pensamiento contemporáneo, en ese pensamiento social nuevo que queremos imponer o al cual queremos adherir. ¿Cuáles son las características del ciudadano común? No, el concepto no es muy bueno, comparto eso. Ordinary people tampoco en inglés, pero es cualquier ciudadano básicamente. O sea, claro, ahí uno puede deconstruir conforme categorías sociológicas, digamos, ¿no? Etnia, clase, educación, etcétera. Pero cualquier uno que no se siente escuchado, oído, son ellos. Yo diría quizá los que se sienten marginalizados de las esferas públicas, no se sienten representados o escuchados. Son ellos quizá a los cuales yo me refiero. Son muchos diferentes grupos, ¿no? Gracias. Buenas tardes, yo soy Refugio Martínez y pertenezco a una asociación civil que se llama También es Nuestra Causa, que hemos trabajado hace 2 años en el asunto de los desaparecidos aquí en Aguascalientes. Y bueno, algo que he observado es que en los lugares en donde se reúnen personas, veo que hay jóvenes. Por primera vez veo como una nueva generación que se está involucrando en los asuntos públicos
y son los colados del 132, o sea, son esos jóvenes que se involucraron en el 132 y que dijeron, ¿qué sigue? ¿No? Y bueno, lo que sigue a lo mejor no es muy atractivo. Somos esos viejos que desde hace más de 35 años estamos en la lucha social, pero es muy interesante porque es como pasar la estafeta ahora sí, ¿no? Yo siento que ahora sí hay a quien pasarle la estafeta. Y bueno, si algo dejó el 132 es eso, es incipiente, pero hay algo. Y los otros jóvenes que yo siempre había visto que se paraban a dialogar o tomaban el micrófono, eran los cachorros del PRI que andaban buscando integrarse al partido en el poder para luego tener un cargo y irse haciendo, pues, no sé, de la gracia de sus papis o de sus padrinos o lo que fuera, ¿no? Y otra cosa que yo no soy de aquí, de esta ciudad, viví 33 años en el Distrito Federal y algo que me sorprende mucho es tan poca crítica que hay de las personas a la prensa mierda que hay en esta ciudad, en este estado. O sea, lo que publican los periódicos aquí es para ojearse, no es para leerse, ¿no? Y en ese sentido creo que el hecho que haya acceso a periódicos nacionales digitales es una gran ventaja. Eso creo que ha generado realmente la conexión con el país, porque de otra manera sería difícil. Y algo que yo he incorporado a mi práctica del Facebook es ser seguidora de los grupos locales aquí, ¿no? Entonces, saber qué están publicando, cuándo llaman a que hagamos algo, que vayamos y nos presentemos físicamente en un lugar porque se necesita. Y entonces a mí eso es algo que yo recomendaría, que si les gusta el Facebook, por pura curiosidad, le den like a esos grupos para que vean qué está pasando en esa esfera, ¿no? O sea, no solamente sus amigos, sino la gente que ha tomado la decisión de organizarse para hacer algo. Gracias. Gracias. Yo creo que 2, 3 comentarios sobre el tema del cambio generacional en los que trabajan, digamos, con cuestiones ciudadanos. Yo comparto esta insight. Yo creo que es así lo que está pasando. En Brasil es lo mismo. O sea, es toda una nueva generación que si fuera a la calle, digamos, en esos años. Claro, en España, bueno, en todos dicen que hay muchos jóvenes presentes, no solo jóvenes, pero sí muchos jóvenes, ¿no? También las otras generaciones más viejas, como yo, estamos ahí también, pero eso que usted está diciendo, yo creo que confirma la hipótesis de que los movimientos sociales tienen sus altos y bajos, ¿no? Y hay digamos, causas que no se resuelven ni en un año ni en 10, pero que requiere un compromiso a largo tiempo, ¿no? Y eso, los ejemplos históricos de los derechos civiles en los Estados Unidos tampoco fue de un día para otro. Los derechos de votar de las mujeres fue tampoco de un día para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede ver, los casos son muchos, ¿no? Y entonces sí, comparto esta esperanza que yo creo que usted señaló. El otro tema, yo creo que el activismo mediático conforma un elemento importante en estas nuevas formas de activismo. Donde es la causa es, o el tema es, la construcción alternativa de representación. Cuando está criticando los medios locales o los medios nacionales, los medios de México, de Aguascalientes, hay gente que está construyendo otras representaciones o sus propios medios. Y eso lo vemos por todas partes, ¿no? Yo creo que eso también es una multiplicación de voces, de representaciones interesantes, pero si se da en un contexto donde también Facebook también tiene dueño, Google también,
y etcétera, ¿no? O sea, no podemos olvidar eso. Pero Castells, lo estuvimos discutiendo el libro de 2009 de Manuel Castells, donde él lanza el concepto de autocomunicación en masa. También la pequeña ONG de Aguascalientes puede autocomunicarse y pasar de ser un nanomedia, un medium o una ONG muy pequeño, para proyectarse y conectarse con a algo mucho mayor, ¿no? O sea, entonces las nuevas tecnologías nos permiten nuevas formas de representación y de trabajo en red, que yo creo que son muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que quedan dos. ¿Les parece bien si las hacen ambas y las contesta juntas? Creo que ¿quién era primero, Doris o...? Si quieren las dos juntas para ya redondearlas y terminar. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es enfocada en cuanto a los movimientos sociales. Usted nos mencionaba que hubo respuestas similares en cuanto a estos movimientos, hubo crítica política y justicia social en distintos países, ya sea Túnez, Egipto, Brasil y hasta aquí en África. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la principal causa de esta falta de seguimientos, de movimientos sociales? Porque, bueno, aquí en México ha habido, bueno, al menos 2 casos, o bueno, más, bueno, digamos marcados, que es el caso Ayotzinapa, y yo soy 132, pero aquí en México no hubo tanto seguimiento en cuanto a este movimiento, y quisiera que, digamos, me aclarara cuáles son las principales causas, y no solo aquí en México, sino en el mundo de este seguimiento social. ¿Cuáles son las causas de que no hubo seguimiento Sí. ¿El seguimiento por parte de quién? Sustentabilidad del movimiento. Que no siguieron. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, pero, bueno, no es tan sencilla, más bien la pregunta, formularla va a ser muy sencilla, responderla espero que también. Mi pregunta es por la experiencia, es decir, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la comunicación, de la investigación y de la propia intervención a partir de todas estas experiencias que has tenido de intervención en África, en Latinoamérica, de diálogo con el Banco Mundial, con la UNICEF, con diferentes entornos? Al final de cuentas, uno nunca sale de ninguna investigación siendo el mismo, pero estas experiencias que has tenido y que nos has compartido en estos 3 días, bueno, 4 con son muy profundas y son muy, o sea, implican como repensar muchas cosas. Entonces, por eso mi pregunta es, ¿qué implicaciones ha tenido eso en tu pensamiento sobre la comunicación? Ay, qué pregunta difícil. No es tan fácil, ¿no? Yo creo que, bueno, lo obvio yo diría es, por un lado, es difícil no mantener un cierto compromiso social como cientista social cuando uno ve eso, o se trabaja con movimientos o organizaciones colaborando. Pero también lo fuimos discutiendo a lo largo de esos días, organizaciones grandes como Naciones Unidas, la Unión Europea, la cooperación internacional que trabaja vía también entes nacionales, bilaterales, todos estos también representan mucho poder, mucha plata, mucha oportunidad. Pero la forma que lo hacen, yo lo critico mucho, pero sí acepto trabajar como consultor para ellos. O sea, es una ambivalencia, pero yo creo que uno tiene que tratar como investigador, aportar algo a la forma que trabajan organizaciones, sean una ONG pequeña o la UNICEF, con quien tenemos un acuerdo, por ejemplo, en mi universidad. Pero, y al revés, la práctica nos lleva, nosotros que somos estudiantes o investigadores sociales, que nos lleva, que tomamos la experiencia práctica y lo llevamos para la aula, para la clase, y vamos a producir análisis y teoría y insights a partir de la práctica. Es importantísimo tener ambas cosas, ¿no? No sé si te estoy respondiendo. Fue una pregunta complicada.
Y la pregunta suya, yo creo que el caso de Túnez, hubo sustentabilidad en el movimiento social. Cambiaron, parece, la constitución, hubo elecciones, nuevas puertas se abrieron para la ciudadanía de Túnez. En Egipto hubo una implosión del movimiento social. 2011 para hoy, 4 años después, casi no se ve más. Y, o sea, sigue problemas entre ciudadanía y gobierno muy profundos, pero eso no quiere decir que el movimiento desapareció. Pero yo creo que está, pero en las cabezas de las personas. Eso nadie puede sacar de ellos. O sea, una experiencia de participación ciudadana que posiblemente resurge en otra forma. Escuchamos ejemplos aquí en México de la conexión, yo soy 132, y esta promoción de la lectura, que fue un ejemplo lindo, yo creo, de la conexión entre una experiencia y la otra. Una cierta continuación, a pesar de que parece que este movimiento de 132 ya no está, o no está, va a se transformando en otra forma de actuación o de participación ciudadana. No sé si estoy explicando. Y yo quería mencionar rápidamente el caso, si me permites, el caso español, donde lo que pasó ahí fue este activismo fuera del sistema, gradualmente fue se incorporando en el sistema político, ¿no? en el sistema democrático de instituciones, de conformación de partidos políticos y hasta de ganar lugares a todos los niveles del poder. Entonces ahí fue un movimiento que de alguna forma, una parte del movimiento fue institucionalizándose en el sistema político partidario, que es otra forma de sustentabilidad. Hubo críticas de conflictos, creo, en España entre qué líneas seguir como movimiento, pero yo creo que esa es otra forma de continuación, de sostenibilidad de algunas de las causas, podemos decir. Bueno, simplemente decir que yo también estoy, como dijo nuestra joven colega, muy contento y muy agradecido por esta oportunidad. Le quiero hacer entrega a nombre de la comunidad del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, del Departamento de Comunicación y de la propia universidad, esta constancia por esta conferencia, la centralidad de la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Pero yo creo que el mejor reconocimiento que se puede tener es, bueno, el reconocimiento que viene del público que estuvimos presente y que desde luego se lo podemos hacer sentir con un fuerte y caluroso aplauso. Quiero cerrar también dándole las gracias a Radio Universidad por la transmisión en vivo. Espero que no se me olvide nadie. Muchas gracias a todos los que colaboraron para hacer posible esta estancia académica. Al equipo de comunicación UA, que también estará pronto subido este material de la conferencia en la red, por si todavía hubiera algún concepto más que tratar, y a los profesores que nos hicieron el favor de hacer que sus alumnos vinieran a escuchar esta conferencia tan interesante. Muchas gracias a todas y a todos.